Muy buenos días, tardes, noches, sea cual sea el momento en el que usted se encuentre escuchando este podcast. Bienvenidos a un episodio más de Con el Derecho en tus manos. Estamos muy agradecidas de tenerlos aquí e iniciaremos con el tema de hoy. Así que le daré la palabra a Manuela. Buenos días, buenas tardes a todos también. Me presento, soy Manuela y junto a Cata el día de hoy hablaremos sobre el caso de Haris y Hama versus Italia. Entonces iniciaremos. Cata, ¿podría resumir los hechos principales del caso? Para iniciar con los hechos es importante contextualizarnos. Hay que entender que a Europa han llegado personas tanto del continente africano como del continente de Asia. Sin embargo, en este caso en concreto, hablaremos de unas personas que viajaron en 3 embarcaciones tratando de abandonar Libia. Estas 13 embarcaciones contaban con alrededor de 200 personas y, como ya comenté, estaban intentando abandonar Libia con el propósito de llegar a las costas italianas. Sin embargo, el 6 de mayo del 2009, los barcos fueron interceptados porque ya se encontraban a más o menos 35 millas de la costa de Malta, en Italia. Los ocupantes de las embarcaciones fueron trasladados y privados de sus documentos y también de todos sus elementos personales y llevados a Trípoli. Lo más grave del asunto termina siendo que 10 horas después llegan al puerto de Trípoli. Las personas que se encontraban en las embarcaciones no tenían ni la menor idea de para dónde iban, pero pues cuando llegaron allí, pues se dieron cuenta que pues obviamente nuevamente los iban a entregar a las autoridades libias y ellos se intentan resistir, se oponen a esto y sin embargo los militares italianos los obligan a la fuerza a abandonar los barcos. Y para finalizar, hay un punto súper importante de este caso, Manu, y es que básicamente hay un grupo de interceptados de 24 inmigrantes procedentes de Somalia que en los cuales 2 de ellos murieron en extrañas circunstancias días después de haber sido entregados a las autoridades libias. Wow, la verdad no me lo esperaba. Y me surgió una pregunta. ¿Tú sabes qué argumentó el gobierno italiano para justificar la devolución de los migrantes a Libia? Los medios de comunicación se enteraron de lo sucedido y el ministro de Interior italiano declaró que las operaciones de interceptación de embarcaciones en alta mar y el reenvío de los inmigrantes derivaban de una entrada de un acuerdo en vigor del 4 de febrero del 2009, en el cual hubo un acuerdo bilateral con este país en contra de la lucha de la inmigración ilegal. Aparte de ello, decía que el reenvío constituía un medio muy eficaz en contra de la lucha del tráfico ilícito, de la trata de personas, de organizaciones criminales y contribuía a salvar vidas tanto en el mar como salvaguardar las fronteras de Italia. Ok. Cata, ¿y sabes cuál fue la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el actuar de Italia? Finalmente, pues el Tribunal Europeo básicamente lo que dice y entiende pues por unanimidad es que se han producido obviamente violaciones del artículo 3 de la Convención derivada tanto del hecho de ser expuestos los demandantes a un riesgo pues de sufrir malos tratos en Libia, como del hecho de ser expuestos al riesgo de ser repatriados a Somalia con la posible, obviamente, vulneración de derechos que allí se podría producir. Aparte de esto, el alto tribunal considera que por unanimidad que también se ha producido y se produjo una violación del artículo 4 del protocolo número 4 por considerar constatado que la transferencia de los demandantes a Libia se ha realizado en ausencia de cualquier forma y sin ningún examen de la situación individual de cada uno de los demandantes y por tanto pues constituirían una expulsión colectiva. Muchas gracias, Cata, por la explicación de los hechos. Ahora haremos el análisis del caso desde una perspectiva de derechos humanos y migración global. El caso es clave en el análisis de los derechos humanos en la migración global. ¿Por qué? El Tribunal Europeo determinó que Italia, al interceptar y devolver a migrantes somalíes y eritreos a Libia, violó sus derechos fundamentales. Libia no garantizaba la seguridad ni el derecho al asilo, exponiendo a los migrantes al riesgo de maltrato. El Comentario General número 2 del Comité de los Trabajadores Migratorios recalca el principio de no refoulement, que prohíbe devolver a migrantes a lugares donde sufrirían tratos inhumanos. Italia ignoró esto al proceder con una expulsión colectiva, algo que el tribunal subrayó como una clara violación.
Este caso nos recuerda que los derechos humanos no deben ser sacrificados en nombre del control migratorio. Los estados tienen la obligación de proteger la dignidad y derechos de todos los migrantes sin excepciones. Y esto sería todo por hoy. Espero les haya gustado el caso y nos vemos para un próximo episodio.